Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré sobre la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Padre bendito, gracias en el nombre de Jesús. Es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que fue sepultado. Pero no quedó todo ahí. Tú lo resucitaste como una demostración de que tú estás de acuerdo en que Jesús cumplió a cabalidad toda la ley, cumplió con toda ordenanza, cumplió con tu santa voluntad. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una vez resucitado, Él dio testimonio de tu gran poder a sus discípulos. Y después ascendió al cielo y está sentado a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendito eres. Te ruego que este estudio glorifique tu nombre, te exalte y que bendiga nuestros corazones. Y podamos compartir a los que nos rodean de este excelente evangelio, de estas noticias maravillosas, buenas noticias para este pueblo que está hambriento de noticias positivas, de noticias buenas. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, Él quiso darnos a cada uno de nosotros la bendición de llegar a conocerlo de una manera íntima y estrecha. Y esto es porque ha enviado su Santo Espíritu para despertarnos, darnos vida y fe para creer en su obra perfecta. Cada uno de nosotros ahora podemos disfrutar de una relación estrecha con Él. Pero esto no se pudiera haber logrado si el Señor Jesucristo hubiese cometido un solo pecado, porque de esta manera no pudiera ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador, nuestro Cordero de Dios, nuestro vicario que ocupara nuestro lugar, tenía que ser sin mancha, sin pecado. Y Jesucristo lo fue. De tal forma de que Dios lo levantó de entre los muertos, porque no había absolutamente nada que obstruyera que Dios lo levantara de la muerte. Dios complacido estaba en su Hijo, que cumplió toda justicia por ti y por mí, y para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, se presentó ante sus discípulos para constatar que la fe que tenían en Él era una fe verdadera, una fe que les llevaría a ir por todo el mundo conocido y compartir su santo evangelio. Ustedes y yo nos preguntaríamos, ¿cómo es pues el cuerpo resucitado de Jesucristo? Y vamos a contestar conforme a la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se presenta a un grupo de sus discípulos, estaban dentro de una casa, encerrados, temerosos de que Sanedrín los buscasen a ellos también para crucificarlos. En ese momento llegan dos compañeros, condiscípulos, que habían ido hacia un pueblo llamado Emaús. El Señor Jesucristo se les presenta a estos caminantes y les muestra que el Cristo tenía que sufrir, padecer, morir
y resucitar. Y de inmediato aquellos hombres regresan a dar aviso a los demás. Cuando llegan y les comparten estas buenas noticias, no lo creen. Porque, ¿cómo es posible que Jesucristo, ellos lo vieron en la cruz muerto y ahora está vivo? Entonces Jesús se les aparece y después de saludarlos, les dice lo siguiente: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Porque no lo podían creer, pensaban que era un espíritu. Así que bueno, pues le dijo a Tomás: ven, mete tu dedo en mis heridas y mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Jesucristo les demostró que Él tenía un cuerpo como el que hace 3 días atrás lo habían visto tener. Podía comer, caminar, reír, dormir, cansarse. Pero con este cuerpo glorificado, el Señor Jesús estaba pleno, vigoroso, lozano. Ya no había cansancio, ya no había rastros en su cara cansada, sed, hambre. No, ya es un cuerpo perfecto, un cuerpo con el cual vivirá por toda la eternidad. Y es la promesa de que nosotros tendremos un cuerpo como Él. Entonces, vamos a ver que más adelante, al no creer que era Él, les pidió algo de comer. Veamos lo que dice la palabra santa de Dios. Ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó Jesús: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Así que el Señor Jesús podía ser tocado, podía comer y también podía ser abrazado, podía ser tocado. Vamos a ver la siguiente cita, que dice que cuando las mujeres iban al sepulcro para aplicar ungüentos al cuerpo muerto de Jesús, Él se les apareció en el camino y ha resucitado. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. El Señor Jesús, cuando estaba celebrando la última Pascua con sus discípulos, instituyó la Santa Cena y dijo que de ese vino, que representa su sangre vertida por los pecadores, ya no lo bebería hasta que estuviera en el reino del Padre juntamente con nosotros. Así, bueno, pues también puede beber. Su cuerpo glorificado ascendió al cielo. Cuando pasaron 40 días con sus discípulos, abriéndoles la mente, el corazón de las Escrituras, enseñándoles que en cada una de ellas hablaban de Él, de su obra, de su sacrificio. Entonces, terminando toda instrucción, salió de Betania y ascendió al cielo en una nube. Seguramente o probablemente sea la Shekinah, la gloria de Dios. Y al ir siendo ascendido, los discípulos que estaban observando, ángeles se acercaron y le dijeron: hombres galileos, este mismo Jesús que han visto ustedes irse así, de esta manera regresará. Así que el Señor Jesucristo está en el cielo con ese cuerpo físico y además glorificado. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y debes de recordar que el Señor Jesucristo es 100% Dios. Y cuando Él promete estar contigo hasta el fin, lo está. Aunque también está en el cielo y está con cada uno de los cristianos. Pero además, Él sostiene el universo con el poder suyo, porque es Dios. Bendito es el Señor. Ahora vamos a ver el siguiente punto de este estudio. El Padre y el Hijo participaron de la resurrección. Sí,
El Padre levantó al Señor Jesucristo de los muertos, pero el Señor Jesús, siendo Dios, Él también tiene la autoridad para levantarse de entre los muertos. Vamos a ver cómo nos dice la bendita palabra en Romanos 6:4. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Vean ustedes, el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos por el poder del Padre. Y así también tenemos nosotros una nueva vida y la promesa de que algún día también el Padre nos levantará como al Señor Jesucristo. Así que el Padre, con su poder, levanta a Jesús de entre los muertos. Pero veamos esta cita de Juan. ¿Cómo nos dice el Señor Jesucristo? El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Sí, cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, habiendo cumplido ya toda obra, Él grita, consumado es. Que la obra ya la terminó, que no hay nada que añadir. Por eso en Hebreos dice que el Señor Jesucristo murió una vez y para siempre. Habiendo acabado ya toda la obra, dice el evangelista, reclina la cabeza y entrega el Espíritu. Cuando a Pilato se le informó que el Señor Jesucristo había muerto ya, se asombró porque generalmente los condenados a muerte en una cruz duraban 1, 2, 3 días ahí sufriendo en agonía, pero no morían en transcurso de unas 3 horas y media. Pero el Señor Jesucristo, que ya había acabado toda la obra que el Padre le encomendó, entregó el Espíritu, murió. Así, bueno, pues aquí vemos que el Señor Jesucristo entrega su vida cuando Él quiere. Por favor, tantito atrás, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Sí. Y dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Él la entregó en ese momento que Él quiso, más o menos como a las 3 de la tarde de ese viernes, y Él la tomó cuando deseó, que fue en la mañana del domingo. Y esto es lo que ordenó mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesús es Dios. Vamos a ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado doctrinal. Vamos a ver esto. La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Es uno de los 4 puntos mínimos que vamos a ver que tiene el significado doctrinal, la resurrección de nuestro Señor Jesús. La regeneración significa que nacemos de nuevo, que tenemos vida nueva. Hay que decir que cuando Adán pecó, entró la muerte física y la muerte espiritual. Adán, cuando pecó, en ese momento tuvo una muerte espiritual, que significa una separación de una relación de vida con Dios. En ese momento, sin darse cuenta, Adán, cuando desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Físicamente pasaron muchos años para que él muriera, pero finalmente murió. Y su cuerpo regresó a la tierra, al polvo del que fue tomado. Dios, en su bondad y en su gran misericordia y en su gracia, Él vistió a Adán y a Eva con pieles de animales que Dios tuvo que haber matado para cubrir
a Adán y a Eva y les mostró Dios que para el perdón de los pecados era necesario derramamiento de sangre de una víctima inocente. Esta víctima inocente, este cordero, estaba señalando al Cordero de Dios. Simbolizaba a Jesucristo. Así bueno, pues, Dios le enseñó a Adán y Eva que para el perdón de sus pecados tenían que sacrificar un animal. Y de esta forma Dios les dio la vida espiritual. Volvieron a nacer, porque el sacrificio que ellos hacían era representativo del sacrificio verdadero, del Cordero de Dios que moriría en su futuro. Ellos no sabían que era nuestro Señor Jesucristo, pero su fe en el Salvador que vendría estaba en sus corazones. De tal forma de que ellos podían, como nosotros, tener vida, regenerados por la fe que Dios nos da a través de la obra de Jesucristo. Nosotros miramos hacia el pasado, ellos miraban hacia el futuro. Es por ese motivo que cuando Abel presenta un sacrificio de sus animales, a Dios le complace, porque Abel estaba diciendo: creo en que este sacrificio animal representa, es el tipo de mi Salvador que morirá en mi lugar derramando su sangre preciosa. Y cuando Caín presenta sus mejores frutos de la tierra, Dios dijo: no, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero Caín presentaba sus obras, quería ser perdonado de sus pecados por sus obras. Y Dios le dijo: no, tiene que ser a través de la obra de mi Hijo Jesucristo. Y por eso Dios le habló a Caín: si bien hicieres, serás recompensado, elogiado, bendecido. Pero Caín no quiso. Así bueno, pues, desde el principio se le enseñó a la humanidad que si querían ellos tener vida nueva, regenerados, nacer de nuevo, era a través de la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesús, allá, en el futuro para ellos y en el pasado para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, sigamos viendo entonces el siguiente punto. En 1 de Pedro 1:3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, o regenerados, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Por la resurrección de Jesús, en pocas palabras, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, por su resurrección de Jesucristo, nosotros hemos nacido de nuevo. Ese es un beneficio que nosotros tenemos por la resurrección de nuestro Señor Dios. Vamos a ver el siguiente versículo que está en Efesios. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, como les comentaba, cuando Adán pecó, murió en su relación con Dios, murió espiritualmente. A eso se refiere aquí Pablo. A pesar de que estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando, o sea, nos regeneró o nacimos de nuevo cuando levantó a Cristo de los muertos. Así que bendito es Dios, que al levantar a Jesucristo de los muertos, nos da vida, vida eterna, vida real, más allá de esta vida biológica. Vamos a ver la siguiente cita en Romanos 6:4. Como Cristo fue levantado de los muertos, resucitado por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir regenerados
nacidos de nuevo, vivir una vida nueva. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae como un producto o un subproducto la regeneración o nuevo nacimiento para nosotros. Vamos a ver también que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Bueno, es cuando Dios en su gran misericordia toma nuestros pecados y los deposita en Jesucristo. Así que Cristo es el que lleva nuestra maldad, nuestra impiedad, y muere en la cruz, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Pero también Dios nos transfiere la justicia de Jesús, porque Él fue justo. Él siempre se conservó en su santidad, cumpliendo la voluntad del Padre y a cabalidad toda la ley santa de Dios. Y la justicia de Cristo, Dios nos la imputa. Es un término jurídico, legal, que significa que se nos da, se nos otorga la justicia de Cristo, como si nosotros hubiésemos sido los que ejerciéramos esa santidad, esa justicia. Así que Dios nos hace justos, y lo vamos a ver aquí como nos dice en Romanos 4:25. Él, Jesucristo, fue entregado a la muerte, y dice, por causa de nuestros pecados. Así que Dios transfirió nuestras iniquidades a Jesucristo, y Él muere para pagar nuestros pecados. Esa también es la expiación. Muere en nuestro lugar, pagando la culpa de nuestros pecados. Y resucitado, aquí vemos que entra la resurrección y como un subproducto nos da la justicia de Cristo. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que Dios transfiere a Jesucristo nuestros pecados y nos da de Jesucristo su justicia. Y ahora, bendito sea el Señor, podemos tener vida nueva, regenerados. Hemos nacido de nuevo. Bueno, vamos a ver ahora que también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos semejantes a Él en la resurrección. O sea, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo físico, pero también espiritual. Vamos a ver cómo lo dice la bendita palabra aquí en Corintios. Dios nos levantará de los muertos con su poder, así como al Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Así Dios, con el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, con ese mismo poder nos levantará de los muertos. Y dice Pablo, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Así que Él, Jesucristo, siendo la primicia, siendo el primer fruto de la gran cosecha, así como es Él, nosotros también. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a obsequiarle a Dios las primicias del ganado o las primicias de los cultivos. Y hablando del grano, así como es este trigo, que es la primera cosecha, que es la primicia, así va a ser toda la demás cosecha. Así como ese trigo serán todos los demás trigos. Entonces, así como Jesucristo es, así seremos nosotros. Está claro. Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el siguiente verso. En 2 Corintios dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús.
y nos presentará ante Él mismo junto con ustedes, dice Pablo, junto con los corintios, junto contigo, junto conmigo. Esa es una gran bendición. Todos los cristianos seremos levantados de entre los muertos y juntamente con Jesús viviremos adorándolo, bendiciéndole, glorificándolo y alabando al Padre, porque maravillosamente entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Vamos a ver también que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado ético. ¿Qué se entiende por ético? Se entiende el comportamiento moral de las personas. El trabajo para el Señor no es perdido. Esto es importante porque todo cristiano debe de saber que nosotros vivimos para Él. Dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él también morimos. Y ya sea que comamos o bebamos, todo es para la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo nos dice aquí en Corintios: hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil o vano. Así que todo trabajo que nosotros hacemos para Él, cualquier trabajo, ya, disculpen, llámese un trabajo religioso o un trabajo no religioso, es grato para Dios si lo hacemos con nuestro corazón para Él, y recibirá recompensa. Vamos a ver que algo que es importante, dejar de ceder al pecado en nuestras vidas, es una obligación cristiana. Quiero decirles que nosotros tenemos que hacer toda obra para Dios, pero también tenemos que dejar de hacer todo pecado para glorificar el nombre de Dios. Terminamos con este versículo y dice así: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Y vean qué hermoso termina este versículo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ese es el motivo último por el que Dios, en su gran misericordia, bondad y gracia, nos ha rescatado, para que vivamos para la gloria de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí. Dios nos ha rescatado para que le glorifiquemos, porque Él lo merece. Así que bueno, la invitación es para que tú y yo nos alejemos de cualquier clase de mal y que nuestra vida sea para glorificar su santo nombre, aquí, hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su misericordia, su bendición. Dios, bendito eres en el nombre de Jesús. Guía nuestros pasos, ayúdanos para glorificar tu nombre día tras día. Danos entendimiento para renovar nuestra mente y agradarte, que es nuestro culto racional. En el nombre de Jesús, bendito eres. Gracias. Amén. Bueno, pues la pandemia sigue y nosotros tenemos que seguir orando todos los días a las 6 de la tarde. Estás invitado. No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno y Dios tiene control
de todo lo que pasa. Así que no desfallezcas, animémonos, confiemos en Dios, glorifiquemos su nombre, sigamos orando, sigamos compartiendo su santo evangelio, sigamos viviendo la vida cristiana. También te ruego que nos sigas viendo en YouTube, en Facebook, y nuestros horarios son todos los sábados a las 7, martes a las 7 y jueves a las 7 de la noche. Gracias. Suscríbete y ve el video anterior de la expiación. Dios te bendiga.